Bienvenido a este video de aprendizaje. Te presento al tipo que resolvió la economía estando en pijama. Sí, te estoy hablando de John Maynard Keynes. Fue aquel hombre que resolvió algunas de las crisis más grandes que hubo en el siglo XX. Sí, con una taza de té en su cama y sí, claro, con algunos números a su lado. Hoy les explico qué propuso y por qué aún usamos esa dinámica en finanzas corporativas, por qué su nombre resuena tanto y es tan importante en medio de nosotros. Antes de entrar en materia, queremos saber quién fue John Maynard Keynes. Este hombre fue un economista británico considerado como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Sus teorías cambiaron completamente la forma en que los gobiernos se enfrentan las crisis económicas. Nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge y falleció el 21 de abril de 1946. Como ya dijimos, era de nacionalidad británica. Su profesión: economista, profesor, funcionario público y escritor. Keynes desarrolló sus principales ideas en la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. La Gran Depresión de 1929, la crisis económica mundial de los años 30. En esa época millones de personas perdieron sus empleos y muchas empresas quebraron. Las teorías económicas tradicionales no lograban explicar ni solucionar las crisis que se estaban evidenciando en aquella época. Los principales aportes de John Maynard Keynes. En 1936, Keynes publica la Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, como respuesta directa a la incapacidad de la economía neoclásica para explicar el desempleo masivo de la Gran Depresión. Sus aportes se pueden sintetizar en 5 puntos. Primero, rechazo a la ley de Say y el concepto de demanda efectiva. La economía clásica sostenía que la oferta crea su propia demanda y que el ajuste de salarios garantiza el pleno empleo. Keynes refuta esto. El nivel de producción y empleo está determinado por la demanda efectiva, es decir, el gasto agregado que familias, empresas y gobierno están dispuestos a realizar. La evidencia es empírica. En 1933, Estados Unidos tenía 13 millones de desempleados pese a una caída salarial del 25%. La reducción de costos laborales no reactiva la economía si la demanda agregada es insuficiente. Segundo, teoría de la demanda agregada y sus componentes. Keynes formaliza que la producción de equilibrio depende de el consumo, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Una caída en cualquiera de estos componentes genera contracción del producto y aumento del desempleo. De aquí se deriva la justificación para la estabilización macroeconómica activa. 3. Principio del multiplicador del gasto. El gasto autónomo, especialmente el gasto público, tiene un efecto multiplicador sobre el ingreso agregado. Mecánicamente, un gasto inicial genera ingresos que se transforman en consumo, que genera nuevos ingresos y así sucesivamente. En términos prácticos, un gasto público de 100 millones puede elevar el Producto Interno Bruto en 180 millones menos 500 millones, según la propensión a consumir y las filtraciones por importaciones e impuestos. 4. Preferencia por la liquidez y trampa de liquidez. Keynes introduce la demanda de dinero por motivo transacción, precaución y especulación. En contextos de alta incertidumbre, la preferencia por la liquidez se intensifica. Esto genera la trampa de liquidez. La tasa de interés nominal no puede bajar más de 0 y la política monetaria expansiva pierde efectividad. Los agentes retienen efectivo independientemente de la tasa, por lo que la inversión y el consumo no responden. 5. Papel de las expectativas, incertidumbre y la paradoja del ahorro. Keynes plantea que la inversión no se mueve solo por la tasa de interés, depende de las expectativas de largo plazo, lo que él llamó espíritus animales. El nivel de confianza de los empresarios sobre el futuro. Cuando hay incertidumbre sobre reglas fiscales, costos laborales o demanda futura, las empresas posponen proyectos aunque el crédito esté barato. En macro, esto se traduce en una función de inversión inelástica. Bajas la tasa y la inversión no responde. De aquí sale la paradoja del ahorro. Si en recesión todas las familias y empresas aumentan su ahorro y reducen consumo, la demanda agregada cae. Al caer la demanda, cae la producción y el ingreso. El resultado paradójico es que el ahorro agregado termina igual o menor que antes porque la base de ingresos se contrajo. Ahora miraremos algunos ejemplos del keynesianismo. Primero, las obras públicas para mover la economía, Plan Marshall y vías 4G en Colombia. Keynes decía que en recesión el gobierno debe gastar para generar empleo y demanda. El caso clásico, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, invirtió 13.000 millones de dólares de la época para reconstruir Europa con el Plan Marshall. No era caridad, era para reactivar la demanda de productos americanos y evitar otra depresión.
Por lo menos en un caso en Colombia, los programas de vías 4G y 5G funcionan igual. El gobierno contrata constructoras. Esas constructoras contratan obreros, ingenieros, compran cemento, acero. Ese sueldo se gasta en arriendo, comida, transporte en los municipios donde se hace la obra. Por eso el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, la entidad del gobierno que diseña y evalúa los planes de desarrollo del país, calcula que 100.000 millones de pesos en infraestructura generan entre 130 y 160 mil millones en actividad económica local. Eso es Keynes puro, gasto público para activar la cadena de consumo e inversión privada. Segundo, transferencias directas en crisis, ingreso solidario en Colombia 2020. Cuando llega una crisis y la gente deja de gastar por miedo, la economía se frena. Keynes propone meter plata directo al bolsillo de la gente para sostener el consumo. Ingreso solidario. Durante el COVID, el gobierno le dio 160.000 pesos mensuales a 3 millones de hogares pobres. Ese dinero no se ahorra, se va al mercado, droguerías, transportes, mantiene vivas las tiendas del barrio. Como les decía, el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, fue un subsidio que pagó el 40% de un salario mínimo por trabajador para que las empresas no los despidieran. Evitó que 2.5 millones de personas quedaran sin ingreso y sin capacidad de consumo. Sin esas transferencias, la caída del consumo hubiera sido mucho peor y la recesión más profunda. 3. Bajar impuestos en recesión. Reforma tributaria de Estados Unidos en el 2009. Otra herramienta keynesiana es bajar impuestos para que las familias y empresas tengan más plata disponible. Ejemplo, en el 2009, después de la crisis financiera, Estados Unidos aprobó recortes de impuestos y créditos tributarios por 300.000 millones de dólares. La idea era que la gente tuviera más ingreso disponible y lo gastara reactivando la demanda. En Colombia se usa menos porque la base tributaria es pequeña, pero el principio es el mismo. Menos impuestos igual a más demanda efectiva. 4. Política contracíclica del Fondo de Estabilización en Colombia. Keynes también decía que en épocas buenas hay que ahorrar para poder gastar en las malas. Ejemplo, Colombia usa el FPC, Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero cuando el petróleo sube. Se ahorra cuando hay crisis como en 2009 o 2020, se usa ese ahorro para evitar recortar gasto público. Así el gobierno no tiene que frenar obras ni subir impuestos justo cuando la economía está mal. La idea central de todos estos ejemplos en recesión, el sector privado no gasta porque tiene miedo. Si el gobierno no entra a gastar, la economía se queda estancada con el desempleo. El gasto público es el motor de arranque para que el ciclo vuelva a moverse. Para ir finalizando este video, quiero decir que en lo personal, al estudiar la teoría de Keynes, impactó mi vida, pues ver cómo sus ideas siguen marcando la historia de la economía realmente es maravilloso, cómo un hombre puede cambiar conceptos. Esto me hace también menos ingenua y más realista a la hora de ejercer mi profesión, porque entiendo que pues detrás de cada cifra hay un contexto humano y económico que no se puede ignorar. Considero que este hombre es de gran inspiración, aun cuando ya haya fallecido. Deja grandes enseñanzas que todavía se preservan a través del tiempo. Gracias por tu atención.